Hoy quiero hacerle una presentación de una instalación de un interruptor que controla una luz que no lo habíamos hecho y tiene una salvedad aquí que es aprobado por el código. ¿Qué sucede? Aquí tenemos la línea, el neutro, el vivo y la tierra que están entrando a la caja de la luz. Como ustedes pueden ver, aquí viene el neutro a la luz. Y aquí hemos invertido el vivo. En vez de seguirlo negro hasta el interruptor, como es un 14-2, que el 14-2 solo tiene negro, blanco y tierra, ¿por qué hemos invertido el vivo y lo hemos llevado a la luz y el retorno negro? Porque al instalar la luz necesitamos en la caja el neutro y diferenciar el color de lo que viene a ser el retorno del vivo. ¿Por qué razón? Porque si continuamos este negro con este color negro aquí y después, como en el 14.2 nada más tenemos negro y blanco, si usamos el blanco para retornar a la luz, entonces aquí tendríamos dos blancos y tendería a confundir. Esa es la razón por lo que cuando usamos un 14.2, que viene el retorno del switch, lo ponemos negro para que no se confunda con el blanco. Porque si usamos este negro para continuar el vivo aquí, en este, entonces tendríamos que usar el blanco para venir a la luz. Y repito, entonces tendríamos este blanco que es el real neutro y tendríamos el retorno del interruptor blanco también y tendería a confundir. Aquí se ve claro, pero cuando tenemos una caja ya instalada en un techo, entonces no sabríamos cuál de los dos blancos es realmente el neutro. Entonces por esta razón, este es el real neutro, se trae del switch el negro y se invierte y se pone, se continúa el vivo con el blanco hasta el switch. Esa es la razón, porque el 14.2 solo trae dos colores, negro y blanco. Una vez dicho esto, hoy lo que queremos hacer es instalar en este switch lo mismo que hicimos en el video número 2, poner un interruptor combinado con un toma corriente. Pero ¿cuál es el problemita que tenemos aquí? Como vimos en el video número 12, para instalar en lugar de este toma corriente este switch y a la vez tener un toma corriente en la misma caja, que muchas veces es necesario, necesitamos el neutro que va en el toma corriente y el vivo. Por supuesto, la tierra que va aquí, y estos dos van a ser los del switch, el blanco neutro para el toma corriente y el vivo para el toma corriente. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos el neutro en la caja de la luz, pero el neutro no siguió a la caja del interruptor. Entonces, en este caso, este neutro habría que llevarlo a la caja del interruptor, pero ya no podemos usar este 14.2, habría que quitar este 14.2 y poner un 14.3. Entonces ahí sí, ahí también habría que cambiar los colores de los cables, como vamos a ver a continuación, porque necesitamos el neutro que no lo tenemos aquí. Si fuera una instalación con tubería, que lo vamos a ver después, bueno, fuera bien facilito, porque lo único que tendríamos que hacer fuera este neutro, coger un pedazo de cable y tirarlo por la tubería de la caja de la luz a la caja del interruptor y ya podríamos instalar esto. Pero en este caso, que es Romex, yo lo voy a continuar haciendo con Romex. Vamos a quitar este 14.2 y poner un 14.3 para poder instalar este interruptor combinado con toma corriente.
Bien, ya hemos quitado el 14.2 que teníamos aquí y hemos puesto un 14.3. Negro, rojo, blanco, la tierra. Ahora sí podemos instalar la combinación de switch y toma corriente. Estos dos cables son los del switch. Facilito. Estos dos son los del switch. Estos irían aquí. Vamos a dejarlo ahí, guindando con la tierra. Entonces va uno del switch aquí, como quiera. Y otro del switch aquí. Ya tenemos los dos cables del switch. ¿Qué nos falta? Ya vamos a quitar ya el switch, que solo está puesto en la tierra. Vamos a quitarlo de aquí. ¿Qué nos queda ahora? Instalar el toma corriente. ¿Qué necesitamos? La tierra. La tierra, vamos a ver, la traemos aquí, la ponemos en la tierra. Vamos a ponerlo ahí, que se vea bien. Ok. Si ven bien, sabemos que este es el vivo que viene de la línea. Está aquí en uno de los cables del switch que pusimos. Pero lo necesitamos también para el toma corriente, el vivo, que va a ser el 120 con el neutro que pusimos nuevo. Entonces ponemos el vivo con el vivo de donde mismo está instalado el switch. Ponemos el vivo del toma corriente. ¿Y qué nos queda? Pues simplemente nos queda el neutro que va en el tornillo blanco del toma corriente. Ponerlo en el neutro de la línea. Y ya está nuestra instalación terminada. No lo vamos a fijar aquí, vamos a probarlo ahí mismo. A ver si se ve mejor. Ahí. Ok, si ponemos la corriente, como pueden ver ya tenemos la línea instalada aquí. Blanco, tierra, el vivo. Si ponemos la corriente, todo tendrá que funcionar bien y tenemos que tener 120 volts aquí en el toma corriente y el bombillito del toma corriente deberá encender verde. Vamos a poner la corriente. Vemos que este bombillito está verde. Déjame hacer unos cambios para que lo vean bien que está verde. Quitamos, ponemos, quitamos, la ponemos. Y por aquí encendemos y apagamos la luz. Vamos a probar entonces si la instalación está bien. Si sabemos ya de muchos videos que se alumbra verde, todo está correcto. Ya aquí vamos a medir qué voltaje, que debe ser 120, alrededor de 120 voltios. Alumbra verde, está perfecto. Y vamos a ver qué voltaje tenemos aquí. 120 volts. Bueno amigos, ya sabemos, si fuera, ya estuviéramos en la instalación en la caja, solo sería meter los cables para dentro de la caja, fijar y listo. He querido hacer este video, lo hicimos porque para ver varias formas donde instalar un combinado como este, y no habíamos hecho un video en el cual se especificara por qué se cambia cuando es un 14.2, por qué se cambia el blanco y el negro del lugar para diferenciarlo en la caja de la luz. Bien amigos, espero que esto les haya
servido de algo. Si lo han hallado interesante, por favor pueden darle like y suscríbanse, que no perdemos nada con eso y vamos a aprender bastante. Espero estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga.